¿Por qué la honestidad es un lujo que los pobres no pueden permitirse? No es una invitación a la deshonestidad ni una defensa del engaño. Es una exploración de una realidad documentada que los sociólogos, los economistas del comportamiento y los investigadores de la movilidad social llevan décadas estudiando, la manera en que la posición en la escala económica afecta las opciones reales de comportamiento que una persona tiene disponibles, y cómo ciertas formas de honestidad que las personas de posición económica sólida pueden practicar sin coste significativo, tienen costes reales y a veces devastadores para quienes operan desde la escasez. Examinar esta realidad con honestidad intelectual, lo cual es en sí mismo un acto que requiere cierta comodidad material, es lo que vamos a hacer hoy, usando la investigación disponible en lugar de la ideología. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El sociólogo francés Pierre Bourdieu describió en su obra La distinción, publicada en 1979 y considerada una de las obras de sociología más influyentes del siglo XX, cómo las diferentes clases sociales no solo tienen acceso diferente a los recursos económicos, sino también a los capitales culturales y sociales que determinan qué tipos de comportamientos son viables y cuáles son prohibitivamente costosos en cada posición. La honestidad, en el sentido de decir lo que uno piensa sin calcular cuidadosamente las consecuencias para la propia posición, es uno de esos comportamientos cuyo coste varía dramáticamente en función de la posición social. Un ejecutivo de alto nivel que le dice a su jefe que una estrategia es equivocada, tiene un amortiguador de capital social y económico que hace que ese riesgo sea tolerable. Un empleado precario que hace lo mismo en su empresa enfrenta un coste potencialmente catastrófico. La honestidad como práctica cotidiana no es solo una virtud, es también un privilegio que las personas con menos recursos económicos y sociales frecuentemente no pueden practicar con la misma libertad que quienes tienen más. El segundo aspecto de esta realidad es lo que los economistas conductuales llaman la psicología de la escasez. Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir, en su investigación documentada en el libro Escasez, ¿por qué tener tan poco significa tanto?, demostraron que la experiencia de la escasez de recursos, ya sea dinero, tiempo o comida, produce cambios cognitivos que reducen la capacidad de pensamiento de largo plazo y aumentan el enfoque en las necesidades inmediatas. Este estado cognitivo, que los investigadores llaman el efecto de la escasez en el ancho de banda mental, no es una debilidad de carácter, sino una consecuencia funcional de operar bajo presión de recursos. En el contexto de la honestidad, esto significa que las personas bajo escasez severa con frecuencia toman decisiones de comunicación que priorizan la supervivencia inmediata sobre la integridad declarativa a largo plazo, no porque sean menos éticas que las personas de mayor posición, sino porque el coste de ciertas formas de honestidad es demasiado alto, cuando los recursos disponibles para absorber ese coste son mínimos. El tercer aspecto es la realidad de los mercados laborales y comerciales donde la opacidad estratégica es funcionalmente necesaria para la supervivencia económica. Un trabajador que negocia su salario y revela honestamente su salario anterior o su necesidad urgente de trabajo está en una posición negociadora enormemente desventajosa respecto a quien puede permitirse revelar esa información con calma porque no la necesita urgentemente. El investigador de negociación Adam Grant documentó que las personas en posición de mayor necesidad obtienen consistentemente peores resultados en las negociaciones porque su necesidad es perceptible y la otra parte la usa para capturar una mayor proporción del valor disponible. La opacidad estratégica sobre la propia posición de negociación no es deshonestidad en sentido estricto, es la gestión de la información disponible para reducir la asimetría de poder que de otro modo operaría completamente en contra del negociador más vulnerable. Las personas con posiciones económicas más sólidas practican esta opacidad de manera rutinaria y sin que nadie la llame deshonestidad, porque sus alternativas son visibles y reales. El cuarto aspecto es la diferencia en las consecuencias de los errores. Cuando una persona de alto patrimonio toma una decisión honesta pero equivocada, los amortiguadores económicos disponibles reducen el impacto de ese error a proporciones manejables. Cuando una persona con recursos mínimos toma la misma decisión honesta pero equivocada, las consecuencias pueden ser catastróficas e irreversibles. Esta asimetría en el coste del error produce una asimetría en la disposición al riesgo que muchas personas interpretan como diferencias de carácter cuando en realidad son diferencias de estructura de incentivos. El economista Daron Acemoglu, en su análisis de las instituciones y el desarrollo económico, documentó que los sistemas que no proveen amortiguadores suficientes ante los riesgos económicos producen comportamientos de aversión al riesgo y de opacidad estratégica que son completamente racionales desde la perspectiva del individuo, aunque sean disfuncionales desde la perspectiva del sistema en su conjunto.
Las personas que pueden ser honestas, sin miedo a las consecuencias catastróficas, no son necesariamente más valientes. Tienen una red de seguridad que hace que el riesgo de la honestidad sea tolerable. Deja tu like, suscríbete y comparte. El quinto aspecto, que conecta todo lo anterior con la dinámica de la movilidad social, es lo que el sociólogo Erving Goffman llamó la gestión de la impresión como herramienta de ascenso. Goffman documentó que la presentación estratégica de uno mismo, que incluye la gestión cuidadosa de qué información revelar y cuál ocultar según el contexto, es un comportamiento universal que todos los seres humanos practican, aunque raramente lo nombren de esa manera. La diferencia es que las personas de menor posición social frecuentemente necesitan practicar esta gestión de la impresión de manera más activa y más consciente para acceder a oportunidades que las personas de mayor posición obtienen de manera más orgánica a través de su capital social existente. Revelar el origen social humilde en ciertos contextos profesionales, honestidad en el sentido más literal, puede cerrar puertas que permanecerían abiertas si esa información no estuviera disponible, no porque las personas que toman esas decisiones sean conscientemente clasistas, sino porque los sesgos inconscientes que la investigación de Jennifer Eberhardt y otros ha documentado operan de maneras que el individuo difícilmente puede controlar. La deshonestidad no es aceptable y mucho menos la ética es relativa según la posición económica. La implicación es que la honestidad como práctica social tiene una distribución de costes que no es uniforme, y que las conversaciones morales que ignoran esa distribución de costes son incompletas en el mejor de los casos e hipócritas en el peor. El escritor George Orwell, quien pasó años documentando la vida de los más pobres en París y en Londres en su obra Sin Blanca en París y en Londres, observó que la virtud que los ricos exigen de los pobres es frecuentemente la virtud que les resulta menos costosa a ellos mismos y más costosa para quien se les exige. Reconocer esta asimetría no es relativismo moral. Es el primer paso hacia una conversación honesta sobre las condiciones bajo las cuales la honestidad plena es genuinamente posible como práctica cotidiana y no solo como ideal declarativo. Si deseas vivir con mayor integridad y menor necesidad de calcular estratégicamente cada comunicación, la mejor inversión que puedes hacer no es en técnicas de comunicación honesta, sino en la construcción de la posición económica y social que hace que el coste de esa honestidad sea tolerable. Cuantas más alternativas genuinas tengas disponibles, ya sea en términos de empleadores posibles, clientes posibles, socios posibles o fuentes de ingresos posibles, menor será el coste de decir la verdad en cualquier contexto específico, porque ningún contexto específico tiene el poder de ser catastrófico para tu situación general. La honestidad plena y sin cálculo estratégico no es solo una virtud que se practica, es también un resultado de la construcción de una posición que la hace posible. Trabajar hacia esa posición es, en ese sentido, también trabajar hacia una vida de mayor integridad, y esa conexión entre la libertad económica y la libertad moral es una de las realidades más profundas y menos discutidas de la condición humana en el mundo moderno. Matthew Desmond, sociólogo de la Universidad de Princeton y autor de Desahuciados, Pobreza y Lucro en la Ciudad Americana, que ganó el premio Pulitzer en 2017. Desmond documentó con una precisión etnográfica extraordinaria cómo las personas en situación de pobreza extrema toman decisiones que desde afuera parecen irracionales o deshonestas, pero que son completamente racionales desde el interior de su situación. Mentir sobre una dirección para mantener acceso a una escuela mejor, omitir ingresos en formularios de asistencia social para no perder beneficios que de otra manera serían reemplazados por ingresos apenas superiores al mínimo de subsistencia, o presentarse de manera diferente a como uno es en entrevistas de trabajo o de alquiler para superar filtros discriminatorios que operan de manera inconsciente en quienes toman esas decisiones, son todas formas de opacidad estratégica que las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad practican no por falta de valores, sino por exceso de restricciones. La investigación de Desmond hace imposible mantener una discusión honesta sobre la honestidad sin reconocer las condiciones estructurales que determinan cuándo y a qué coste esa honestidad es realmente practicable. El filósofo John Rawls, en su seminal obra Teoría de la Justicia publicada en 1971, propuso el influyente experimento mental del velo de la ignorancia. Este ejercicio pide al individuo imaginar que debe diseñar las reglas fundamentales de una sociedad sin tener conocimiento previo de la posición, talentos o desventajas que ocupará en ella. Desde detrás de ese hipotético velo,
Las reglas morales que se diseñarían tenderían a maximizar la posición del menos aventajado, reconociendo y compensando la distribución desigual de los costes asociados a ciertas virtudes. Por lo tanto, se buscarían diseñar las condiciones sociales y económicas que hacen posible la práctica generalizada y sostenible de esas virtudes sin que impliquen un sacrificio desproporcionado. La honestidad plena, en el sentido de coherencia total entre el ser interior y la manifestación exterior que aquí hemos explorado, requiere ineludiblemente esas condiciones estructurales. Necesita la existencia de alternativas reales de sustento y desarrollo personal, la presencia de amortiguadores económicos que absorban el impacto de los errores, algo inevitablemente humano, y, crucialmente, la ausencia de una discriminación sistémica arraigada que haga costosa o peligrosa la revelación de la propia identidad o circunstancias reales. Sin estos cimientos, la mentira y la ocultación se convierten en una estrategia de supervivencia racional. Trabajar activamente hacia la consecución de esas condiciones, tanto en el ámbito de tu propia vida y elecciones personales como en la participación en la sociedad, es la manera más coherente y éticamente sólida de honrar el profundo valor que la honestidad representa. Al mismo tiempo, este enfoque nos obliga a reconocer que exigir la honestidad de aquellos que se encuentran desprovistos de las condiciones básicas para practicarla, sin incurrir en un coste catastrófico o incluso fatal, es, en sí mismo, un lujo moral que solo puede permitirse quien ya goza del lujo económico y social que la hace no solo posible, sino también segura. La verdadera justicia social implica hacer que la virtud no sea una prerrogativa de la prosperidad. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.